Hola, ¿qué tal? Indomable de la web, soy Eric Liebstreich y hoy vamos a ver los selectores CSS. Además de las propiedades CSS, los selectores son una pieza muy importante del CSS. ¿Por qué? Porque si dominas los selectores, puedes hacer hojas de estilos donde determinadamente selecciones elementos muy puntuales para cambiarle sus estilos y de esa manera llegar al diseño que estás buscando. Así que, sin más preámbulos, empecemos. Recuerda que los CSS se pueden colocar dentro del HTML de tres maneras diferentes. Eso lo vimos en el video anterior de CSS. Te lo dejo por aquí si necesitas recordarlo. Hoy nos vamos a centrar en selectores. Lo único que vamos a hacer es poner color de fondo a los elementos que seleccionaremos mediante los selectores dados. Vamos a ver primero los tres selectores básicos que tenemos. Ellos son el de etiqueta, el de clase y el de ID. Clases e IDs las hemos visto en el curso HTML. Ahora van a tener mucho más sentido. Si no recuerdas cómo se colocaban los IDs y las clases, por aquí te dejo un video donde yo codifico HTML y puedes ver los ejemplos que te doy. Pero hoy nos vamos a basar en clases e IDs. Voy a abrir un estilo en el head simplemente porque vamos a trabajar con un solo HTML. No voy a hacer una hoja de estilos externa, simplemente lo voy a trabajar aquí como ejemplo. Bien, después de abrir el estilo, voy a colocar un HTML básico con H1 hasta el H6. De esa manera tendremos 6 etiquetas que vamos a cambiar los estilos de ellas de diferente manera. Primer selector es el selector de etiqueta, es decir, vamos a seleccionar las etiquetas por su nombre. ¿Qué es el nombre de la etiqueta? Recuerda que es lo que está entre los símbolos mayor y menor. Por ejemplo, H1 dentro de nuestro estilo, vamos a poner H1, abrimos y cerramos corchetes y vamos a decirle background color, red, punto y coma. De esta manera le estamos diciendo que todos los H1 sean de fondo rojo. Perfecto, así funcionará. Recargamos la página y veremos este ejemplo. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es al segundo, al H2, le vamos a poner una clase que se llame título 2. De esta manera, y nos vamos a colocar de nuevo en los estilos. Recuerda que dentro de la etiqueta style no puedes escribir HTML, solo estilos. Vamos a poner punto título 2. ¿Por qué punto? Porque el punto representa class en HTML. Por lo tanto, siempre que veas en el HTML class, lo vamos a representar en el CSS con un punto y seguido el nombre de la clase que tenga dentro. Título 2, abrimos, cerramos corchetes y le vamos a decir background color blue. De esta manera tenemos el H1 de un color, el H2 de otro. Vamos al H3. Al H3 le vamos a poner un ID título 3 de esta manera y nos vamos a ir a los estilos. En los estilos vamos a utilizar la almohadilla o numeral, que eso es lo que se encarga de traducir, por así decirlo, el ID a CSS. Siempre que veas una almohadilla es porque estás haciendo referencia a un ID. En este caso, almohadilla título 3 y le vamos a decir background color green. De esta manera tenemos los tres con un color diferente. Y ahora seguramente te va a surgir la pregunta, pero si lo puedes hacer con el H1, ¿para qué necesitas clases e IDs? Y aquí viene la respuesta. En este caso tenemos uno de cada uno, pero voy a hacer el mismo ejemplo con párrafos. Voy a copiar y pegar el código, entonces lo verás mucho más claro. Al utilizar el P, todos deberían ser como el H1. Al utilizar la clase, ese que tiene la clase va a ser como corresponde la clase.
y el ID como corresponde en su ID. Aquí hay una jerarquía y esa jerarquía es: cuanto más específico seas, más caso le va a hacer al estilo. Y aquí lo comparo muchas veces con nombres y apellidos. Supongamos que decimos que todos los Juan van a ser verde. Ese es el nombre y estás seleccionando un grupo muy grande de gente, todos los Juanes en este caso. Como segundo punto le vamos a poner punto Pérez, por ejemplo. Los que tengan el apellido Pérez. Por lo tanto, ya tienes un grupo más reducido o más directo, más seleccionable. Y el tercero, vamos a decir que es como decir ese Juan Pérez. Es único dentro de esta página. Es un ID, un identificador, un número de DNI. Eso es un ID. La clase es el apellido y el nombre de la etiqueta es el nombre. Pero vamos a ver en este ejemplo. Es un P que tiene una clase Pérez y un ID Juan Pérez. Ahora tenemos un problema. ¿Cuál de los tres va a ser más específico? Imaginemos que tengamos un selector P color azul. De la clase Pérez, un color verde. Y del ID Juan Pérez, un color rojo. Por lo tanto, ese párrafo va a quedar rojo. ¿Por qué? Porque el ID manda sobre la clase y sobre el nombre de la etiqueta, para que podamos seleccionar mucho más específicamente un elemento. Es bastante más sencillo de lo que parece. Es probar muchas veces y verás que te va quedando esta jerarquía. Nombre de etiqueta, clase, punto, almohadilla o numeral, ID. ¿Bien? Seguimos. Luego tenemos otra clase de selectores. Estos selectores se llaman selectores descendentes. ¿Por qué? Porque le vamos a decir que le dé un estilo a un elemento que esté dentro de otro o dentro de varios, marcándole toda la ruta. Supongamos un HTML de esta manera. Como podemos ver, tenemos una div con una clase y dentro hay un párrafo. Si nosotros pusiésemos el selector P, sí, obviamente vamos a cambiar ese P, pero si hubiese un P por fuera de esa div, también le cambiaríamos el color. Lo podríamos solucionar con una clase específica para ese P que está dentro de la div, o podemos utilizar un selector descendente. Colocamos punto, el nombre de la clase de la div, seguido por un espacio y un P. De esta manera le estamos diciendo ponle un estilo al P que esté dentro de la div con esta clase. Y entonces va a funcionar, le va a poner un estilo a la P que esté dentro de esa div, pero a las que estén fuera no. De esta manera podemos agrupar elementos según su etiqueta padre. Y para eso sirve y lo podemos hacer profundo como queramos, siempre dejando un espacio entre selector y selector. Y no tienen que tener un orden específico, es decir, puede ser el más exterior un nombre de etiqueta, luego una clase y luego una ID. O lo puedes mezclar tal y como tu HTML esté formado. Bien, es un selector un poco más complejo, pero muy útil. Por lo tanto, seguimos. Ahora vamos a poner una sola propiedad CSS compartida entre varios elementos. Yo quiero que el H4, 5 y 6, las tres etiquetas, sean de color rojo. Como lo hemos visto hasta ahora, tendríamos que poner 3 veces el selector y cada uno de ellos. Pero tenemos una manera de resumir esta información y es con el símbolo coma. Podemos poner H4, H5, H6, abrimos y cerramos corchetes y todo lo que pongamos dentro se va a establecer para esas tres etiquetas. Por lo tanto, el coma es decir, y también A. Por lo tanto,
H4 y también A el H5 y también A el H6. ¿Y qué le vamos a hacer? Color rojo. Y ahí lo tenemos. Y llegamos al último selector. Y es un pseudo selector. ¿Qué significa esto? Que este selector nos va a permitir seleccionar elementos mientras hagamos algo. Por ejemplo, cuando pase el mouse encima. Ese pseudo selector se llama hover. Entonces, en cuanto pase el mouse encima de un elemento, quiero que se ponga de color violeta. Vamos a poner el P normal y corriente con un color rojo, por ejemplo. Y ahora vamos a poner P:2.hover color violet. De esta manera, el texto, el párrafo va a aparecer rojo en un inicio, pero cuando pasemos el mouse por encima, va a aparecer de color violeta. Esto se suele utilizar mucho en enlaces, pero lo puedes utilizar casi en cualquier elemento. En una div, que cuando la persona pase por encima se cambie todo el color de fondo, se mueva, todo ese tipo de cosas lo haremos todavía con CSS. Así que recuerda suscribirte, darle a la campanita para que cuando saque el siguiente capítulo del curso CSS te enteres y podamos seguir trabajando juntos. Recuerda también seguirme por Facebook, Instagram, YouTube, comentar si tienes dudas, pero no me sigas por la calle porque me da mucho miedo. Chau, chau.